participantes. Le doy la más cordial bienvenida a su tercer encuentro sincrónico. Y con este encuentro sincrónico, pues le damos finalización a nuestra unidad curricular o cátedra de Derecho Civil 3 en la modalidad de sus obligaciones en la primera parte. Esta unidad corresponde precisamente al punto de los efectos de las obligaciones. Muchas gracias, Samuel. De los efectos de las obligaciones. Precisamente, ¿qué es lo que produce en sí las obligaciones cuando ellas se cumplen o también cuando ellas no se cumplen y las acciones en las cuales intenta el acreedor cuando el deudor no cumple con las obligaciones? Entonces, este es el marco que desde el punto de vista de las normas del Código Civil están establecidas y por el cual las obligaciones producen sus efectos tanto de cumplimiento como de incumplimiento. Y si el mismo se lleva a cabo en forma voluntaria o en forma involuntaria. La ley, pues prácticamente parte el punto del efecto de las obligaciones en el artículo 1264 y siguientes del mismo. Y el artículo 1264, pues prácticamente es una norma donde la misma nos establece un sentido desde el punto de vista legal y coercitivo, que es en sí el efecto fundamental de la obligación. Y ella parte de una palabra: cumplimiento. La obligación debe cumplirse. Y ella debe cumplirse de acuerdo a lo establecido en las partes. Por eso, la norma de 1264 pues nos indica muy claramente y en 3 líneas: las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas. El deudor es responsable de los daños y perjuicios en caso de contravención. Yo creo que la norma, desde el punto de vista hermenéutico, tiene una claridad y tiene un entendimiento que verdaderamente, desde el punto de vista jurídico, cuando no se cumple, hay que pagar. Y el pago, sencillamente, son los daños y perjuicios cuando ésta no se cumple. Primero, ella debe cumplirse como se contrajo. Y en caso de no cumplirse, usted tiene que responder por los daños y perjuicios producto de su incumplimiento. Por eso aquí tengo en la lámina un pequeño escrito, más que todo desde el punto de vista de la doctrina, cómo desde el punto de vista de la institución jurídica se concibe el efecto de las obligaciones. Y precisamente nos indica que las obligaciones tienen entre sus principales efectos y a la vez consecuencias, como se explicó cuando se da el tema de la teoría de las obligaciones, en que su no realización o su realización, por un lado, en caso de cumplirla, se satisface el derecho de crédito cuando se realiza. Pero, si no la realiza, es decir, si no la cumple, la consecuencia directa e inmediata es responder el deudor con su patrimonio. Y aparte de su patrimonio, con los daños y perjuicios que la misma le va a ocasionar. Entonces, precisamente, esta definición o este concepto extraído del criterio de la doctrina
Pues sencillamente es donde se parte que uno, el efecto fundamental de la obligación, pues sencillamente la responsabilidad. La responsabilidad en la cual se tiene cuando se va a llevar a cabo el ejercicio de la misma. Si usted obtiene un crédito, pues el crédito hay que pagarlo. Y para pagarlo tiene que tener capacidad de pago. Por eso, en realidad, cuando se genera precisamente los conflictos, es porque no se cumple con las obligaciones. Eso es algo tan fundamental, tan elemental, que de eso es donde surgen una de las cantidades de acciones judiciales y, naturalmente, pues es donde muchas veces se producen las descapitalizaciones y hasta todo lo relacionado con las figuras de los atrasos, de las quiebras mercantiles, porque sencillamente no se paga. Y al no pagar, pues eso es lo que va generando la insolvencia, el descrédito y, como no, la desconfianza con los deudores. Bien, entonces, cumplimiento de las obligaciones. El cumplir es ejecutar el deber de pagar la obligación. Eso es sencillamente el cumplimiento. Ejecución que se constituye deber jurídico para el deudor a quien no le es posesivo cumplir o no cumplir, sino que siempre debe ejecutar la obligación contraída. Y obligación contraída es sencillamente pagar, utilizar las distintas maneras como se extingue la obligación y más que todo el pago. Se concluye que el efecto del cumplimiento de la obligación se da en dos vertientes. Queda obligado al cumplimiento de la obligación contraída. Y el acreedor pues, tiene la facultad o el derecho de imponerle coactivamente al deudor voluntariamente cuando éste no ejecuta la obligación contraída. ¿Y qué es eso? De imponerle coactivamente. Pues sencillamente a través de las acciones judiciales, de procedimientos como la intimación, como la ejecución de hipoteca, ejecución de prenda, el simple cobro de bolívares o cumplimiento de contrato cuando ésta no se ejecuta. Y para ello, las acciones judiciales. Bien, entonces, dado el cumplimiento de la obligación, pues hay dos normas que precisamente son las normas matrices por el cual se lleva a cabo el cumplimiento. La primera, que en la cual ya se indicó anteriormente, es la de 1264. La norma muy sencilla, pero muy clara al respecto. La obligación debe cumplirse tal cual como ha sido contraída. Primera figura el incumplimiento. Y viene, cuando se produce el incumplimiento, el pago de los daños y perjuicios en caso de contravención. Esto es lo que mayormente pues ella es conocido como el cumplimiento en especie. Y tenemos cumplimiento por equivalente, precisamente el pago de los daños y perjuicios al acreedor por el no cumplimiento en especie de la obligación. Y naturalmente esto es lo que hace que a la final el deudor, cuando tiene que pagar daños y perjuicios, pues el monto a pagar se eleva demasiado. Entonces, por eso es que naturalmente, dentro del efecto de la obligación, tanto para el acreedor como el deudor, es que ambos, pues naturalmente tienen que resarcir la negligencia del otro. Por lo menos el acreedor no puede permitir que su capital se desmorone. Por ello, los daños y perjuicios, porque prácticamente con los daños y perjuicios, pues recupera en parte el tiempo por el cual dejó de percibir el pago de la obligación que le correspondía. Eso es más que todo lo que persigue los daños y perjuicios cuando ellos se piden en la demanda y se solicita ante el tribunal. Bien, ahora viene también en cuanto al incumplimiento de las obligaciones, la inejecución de la obligación, trátese total o parcial, trátese permanente o temporal y débase a hechos imputables al deudor o a causas extrañas no imputables en el mismo. Y aquí pues
me voy a detener un poquito. Por lo menos, en el caso de hechos imputables al deudor, pues naturalmente no ejecuta la obligación y precisamente por no ejecutar la obligación le está causando deterioro o violación al derecho del acreedor a que el deudor cumpla su obligación tal cual como ha sido contraída. Es decir, por un lado, el deudor pues no ejecuta y por otro lado, el acreedor naturalmente se ve burlado de que su acreencia no pueda ser satisfecha precisamente por no cumplir el deudor con la obligación que contrae. Ahora bien, okay, en cuanto a las formas generales de incumplimiento, por su naturaleza, por su duración o por el origen de los hechos, la causa está imputable al deudor. El incumplimiento voluntario o involuntario, según la duración, permanente o temporal, según su naturaleza, puede ser total o parcial, también llamado cumplimiento defectuoso. En cuanto al incumplimiento legal, bueno, las normas del 1264, pues es más que todo los actos por el cual el deudor no cumple con la obligación. Primero, la teoría del cumplimiento. Luego viene precisamente ese incumplimiento en la cual, al decir en caso de contravención, ahí es cuando el deudor está incumpliendo, por eso tiene que pagar ese daño que le ocasiona al acreedor, que son los llamados daños y perjuicios. Ahora acá, en la norma de 1271, que es la otra norma que fundamenta tanto el cumplimiento y más que todo el incumplimiento, aquí se presentan los dos hechos por el cual el deudor cae en el incumplimiento. Por un lado, por los actos que él realiza por la cual no cumple, es decir, que no realiza los actos diligentes para cumplir. Pero por otro lado, están aquellos hechos por el cual impide que el deudor pueda ejecutar los actos de cumplimiento de la obligación, que es la famosa llamada causa extraña no imputable, en la cual, cuando se les explicó a ustedes lo relacionado a la responsabilidad civil, cuáles eran esos elementos que pueden originar la causa extraña no imputable. Y esto también va a dar lugar a la responsabilidad civil. La norma establece lo siguiente. El deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios tanto por inejecución de la obligación como por retardo en la ejecución, si no prueba que la inejecución o el retardo proviene de una causa extraña que no le sea imputable, aunque de su parte no haya habido mala fe. Entonces acá, en esta norma del 1271, pues tenemos tanto el incumplimiento voluntario como el incumplimiento involuntario. Voluntario sencillamente porque él toma una actitud de no hacer nada para no cumplir con la obligación. Por eso se llama inejecución, porque no ejecuta, no hace nada. Y de esta manera, ni cumple con la obligación o se demora en la ejecución de la misma. Ahí ellos es voluntario, ahí el deudor sencillamente, pues fue que no le llegó el dinero a tiempo, o fue que el que le iba a hacer el favor no le reunió el dinero para esa fecha. Bueno, eso puede ser un retardo o que sencillamente él no buscó los mecanismos para cumplir con la obligación. Pero al final de la norma aparece el mecanismo de ese incumplimiento involuntario. Es decir, no ejecuta los actos no porque no quiere, sino porque hay hechos que le impiden que cumpla con los actos de ejecución. Y a eso es lo que se llama la causa extraña no imputable
y por lo tanto no ha habido mala fe en no realizar los actos para el cumplimiento de la obligación. Ya en su momento tocamos lo relacionado a la causa extraña no imputable. Aquellos hechos en la cual o aquella situación en la cual él debe probar para que precisamente pueda ser considerado un incumplimiento involuntario, lo que lo conllevaría a que no se le exija que cumpla con la obligación. Eso es lo que más que todo persigue la causa extraña no imputable. Que una vez esta causa, si existe y es probada y la prueba es cierta, entonces el deudor estaría exento de cumplir con la obligación. Es decir, involuntariamente él incumple. ¿Pero por qué él incumple involuntariamente? Porque hay algo que le impide que cumpla. Y esa es la causa extraña no imputable. En su momento estuvimos hablando de caso fortuito, fuerza mayor. Estuvimos con la figura del hecho del acreedor, de la culpa de la víctima, del hecho del príncipe y de la pérdida de la cosa. Son más que todas las figuras que permite la ley para que precisamente se pueda exonerar el cumplimiento de la obligación. Ahí las tenemos en la lámina: caso fortuito, fuerza mayor, el hecho del tercero, el hecho del príncipe, el hecho del acreedor, la pérdida de la cosa debida, la culpa de la víctima. Entonces son situaciones que hacen que precisamente el deudor pues se le imposibilite cumplir con la obligación, por lo menos. En el primero, el caso fortuito y fuerza mayor, son sencillamente hechos hasta de la naturaleza, por lo menos. Lo que ha sucedido en esta ciudad de San Cristóbal en estas últimas semanas y en toda Venezuela, por lo menos lo ocurrido en la población de Cumanacoa, en el estado Sucre. Bueno, situaciones de un hecho natural, como es estos huracanes, tormentas con vientos fuertes, o los llamados vaguadas o ondas tropicales, precisamente cuando la magnitud no se logra prever, o por lo menos ese tipo de ambiente pues no está apto para recibir un tornado de esa naturaleza, de esa magnitud, pues muchas veces puede destruir producto de un caso inesperado o de algo que no puede prever una fuerza mayor para poder cumplir esa obligación. Vamos a suponer que esa persona ahí tenía un negocito y por medio de ese negocito pues recibía sus dineros, en la cual pues reunía para pagar la deuda. Si ese negocito fue destruido producto de estos embates de la naturaleza, pues precisamente durante un tiempo él no es que no quiera cumplir, sino que se le impide naturalmente hasta que pueda recuperar su casa de que ejecute los actos del cumplimiento de la obligación. Entonces, ahí tenemos precisamente una situación donde se puede exonerar el pago de ese cumplimiento porque los medios por el cual hacía para el pago, pues desapareció de la noche a la mañana y muchas veces ni cuenta se dio cuando había desaparecido ese negocio. El hecho del tercero, en la cual impide que el deudor cumpla con la obligación. Y es originado por actividad o conducta de una persona que sea totalmente ajena, distinta a las personas del acreedor y del deudor. Puede ser en la cual impida que el deudor pueda cumplirle al acreedor el pago, la obligación. El hecho del príncipe mayormente son actuaciones del Estado venezolano de la República, en la cual por situaciones de orden público o situaciones de calamidad, pues se tiene que emitir algunos actos administrativos, llámese decretos o resoluciones, en la cual, pues, mientras esos decretos o resoluciones duren, pues, y afecte al deudor, se le imposibilite pagar con obligación y en ese caso, pues, queda exento de
realizar los actos para la ejecución del pago de la obligación. Esto se dio mucho con el hecho de la pandemia del COVID, en la cual el Estado venezolano pues tuvo que emitir un decreto de emergencia a los fines que durante cierto tiempo, durante cierto tiempo, cuando primeramente duró el decreto 6 meses, no se les obligaba tanto a los arrendadores de locales de comercio como a quienes tenían préstamos relacionados con actividad comercial el pago de sus acreencias o de los cánones de arrendamiento, en el caso de los locales, de los contratos de inmuebles de uso comercial. Entonces, aquí hay un hecho que producto de una norma del Poder Ejecutivo, se puede en que el deudor, mientras el tiempo que dura el decreto, pues se le exime o no se le obliga a ejecutar los actos para el pago de esa obligación, que es el llamado hecho del principio. El hecho acreedor, bueno, una conducta en la cual el acreedor impida que su deudor pues pague. Generalmente esto ocurre cuando el acreedor no quiere recibir el pago. Bueno, ahí el deudor pues tiene una forma muy sencilla de realizar el pago o cumplir con la ejecución de la obligación a través de la figura de la oferta de pago. La pérdida de la cosa de vida, bueno, esto casi muy parecido a lo del caso fortuito y fuerza mayor. Imagínense, por lo menos se destruye esa cosa. Y era el medio por el cual se estaba pagando esa obligación. Bueno, hasta que la cosa pues no se repare o la cosa se pueda volver a reintegrar, pues en ese momento seguiría pagando con la obligación. Mientras tanto, pues su incumplimiento sería hasta involuntario, es decir, eh, no, no había razón para no cumplirlo, pero ante esa pérdida, pues, ¿cómo va a responder si no tiene cómo hacerlo? La culpa de la víctima, bueno, aquí en este caso, cuando la actuación culposa de la víctima ha sido causa única y exclusiva del daño, el agente causante del mismo queda exonerado de responsabilidad. Bien, entonces acá, pues tenemos ya en esta última lámina las acciones por el cual tiene el acreedor para proteger su crédito ante el incumplimiento por parte del deudor o la no realización de sus actos por parte del deudor. La ley, pues, específicamente nos toca 3 tipos de acciones: la acción por simulación, la acción pauliana y la acción obligada. Primeramente, la simulación, pues, es un tipo de negocio ficticio, un tipo de contrato por el cual, ante la ley, aparenta una figura, pero realmente la intención es otra. Eso es lo que mayormente tiene la simulación. En el documento en la cual pues se quiere hacer mostrar ante los terceros y ante las mismas oficinas institucionales que tramiten estos documentos, pues a lo mejor la operación pudo ser buena, una operación en la cual pues es permitida, pero sucede que en la realidad pues lo que se iba a hacer no era eso sino otro. Y allí es donde precisamente cuando se hace este tipo de actuaciones se presentan los llamados contradocumentos, el documento legal y el documento real. El legal, bueno, hasta a veces cantidades muy irrisorias, en la cual pues no corresponde a lo que realmente ocurrió, o puede ser que los sujetos que utilizaron para que figuraran en los contratos no son los auténticos, sino son sencillamente unas personas que colocaron ahí para que aparentaran de que el contrato se realizó en forma legal.
Eso es lo que sucede con la figura de la simulación, que la simulación simula lo legal a lo real, porque en la realidad, primero, el negocio que se hizo fue este, el pago incluso no es ni siquiera en la moneda nacional, sino en una moneda extranjera, y quienes realmente lo hicieron fue fulano y fulano. Eso más que todo sucede con la simulación. La acción pauliana, como lo establece ahí, artículos 1279 y 1280. En el 1279, los acreedores pueden atacar en su propio nombre los actos que el deudor haya ejecutado en fraude de sus derechos. 1280, dicha acción no puede iniciarse por un acreedor cuya acreencia sea posterior en la fecha del acto cuya revocación se demanda, a menos que se presente como causaliente de un acreedor anterior. En todo caso, la revocación del acto no produce efecto en perjuicio de los terceros, que no habiendo alegado el fraude del derecho sobre el inmueble con anterioridades dentro de la demanda por revocación. Bueno, aquí, ¿qué es lo que sucede con la acción pauliana? Y más que todo, como lo indico aquí en la lámina, es una acción que el acreedor hace revocar o deshacer los actos fraudulentos celebrados por el deudor con terceros, con el objeto de desprenderse de su patrimonio o disminuirlo a tal grado que quede burlado el crédito de aquel. ¿Qué pasa? El deudor, a los fines de no pagar su verdadera creencia con el acreedor, realiza un negocio con un tercero. Entonces, ese tercero, naturalmente, se subroga casi que todos los derechos del acreedor. Es decir, yo me pongo de acuerdo con ese tercero para que el acreedor no tenga cómo afectar el patrimonio del deudor, porque ese patrimonio ya pertenece a otra persona. Entonces aquí, precisamente, y si no han transcurrido los 5 años desde que se llevó a cabo la negociación, el acreedor actúa tanto con el deudor como con el tercero por haberse burlado de esas acreencias que ese acreedor tenía con el deudor. O sea, aquí prácticamente por medio de la acción pauliana es que el acreedor trata de recuperar por lo menos ese patrimonio que le va a responder por la creencia que tiene por el deudor. Porque como el patrimonio, por ser prenda común del acreedor, es el medio que le va a garantizar al deudor, perdón, al acreedor, su crédito. Entonces, al desprenderse esa prenda común del acreedor, al desprenderse, al salirse, de allí precisamente es donde, por medio de la acción pauliana, además de recuperar el bien, se obligaría al deudor a que le pague al acreedor y ese tercero, hasta cierto punto, a devolver el bien que significaba la prenda del acreedor. O también puede suceder que ese bien consistía en el negocio del acreedor con el deudor, pero para tratar de burlar al acreedor, pues utiliza la figura de la venta de ese bien a ese tercero, y allí es donde precisamente el objeto del crédito o el objeto de la obligación, en este caso es objeto de la obligación, pasó a ser trasladado a otra persona cuando eso no debería hacer. Y esta, precisamente por generarse un fraude, puede generar incluso hasta acciones penales. Y por último, la acción oblicua.
que es una acción de triangulación, en donde ahí se convierten en dos deudores y dos acreedores. Entonces, para no precisamente demandar a uno y luego demandar al otro, el acreedor original, desde el punto de vista de un arco oblicuo, va a demandar para resarcir su crédito, poder cobrar su crédito al deudor de su deudor. Por eso hablo de dos acreedores y de dos deudores, porque primer acreedor con primer deudor, que tiene la deuda original, pero luego ese deudor se convierte a su vez en acreedor con un nuevo deudor, que sería ese tercero. Entonces, por medio de esa acción, en vez de demandar a A para luego demandar a B, en una curva en forma oblicua, A demandaría directamente a C, es decir, demandaría al deudor de su deudor. ¿Por qué? Precisamente, ese dinero consistió en lo mismo. ¿Ve? Entonces, al consistir en lo mismo, pues acá, precisamente, se produce esta situación. ¿Ve? Entonces, en vez de demandar a B, demandaría a C directamente. Porque C es a su vez deudor del deudor que es B. Y lo que le va a pagar prácticamente va a ser lo mismo que A le prestó a B. Eso más que todo sería la acción oblicua. Es decir, y a la final, pues, B quedaría exento de la obligación, es decir, ya no habría obligación que pagar, porque esta acción fue pagada por C. Estimados participantes, debo informarles que ya esta semana se está corrigiendo la actividad evaluativa número 3, en la cual pues corresponde a un pequeño mapa conceptual del tema de las fuentes de las obligaciones. Entonces, la actividad está bastante sencilla para su realización. Con respecto a la actividad 4, bueno, hay un planteamiento de un caso para ser resuelto específicamente lo que se les pregunta. Ahí no me tienen que hacer narración de si cumple o no cumple con la obligación, es que sencillamente responder lo que se está ahí preguntando relacionado con este tema de los efectos de las obligaciones. Eso es todo lo que tienen que contestar. Bueno, si no hay alguna acotación, alguna pregunta, entonces está la evaluación número 3 que se está corrigiendo esta semana y en su momento en la cual ya se encuentra en plataforma la evaluación número 4. Que tengan muy buenas tardes y hasta luego.